Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos los que hoy nos acompañan. Me puse a pensar en este himno que acabamos de cantar, el himno 98, no 97. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, dice, canto con gozo a mi Redentor. Y empieza el coro. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. ¿Quién sabe si entendemos lo que cantamos? ¿Quién sabe si verdaderamente lo que cada uno canta en su corazón, en su mente, podemos verdaderamente creer lo que cantamos? Hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí enfrente de todos ustedes, y también estoy pues enfrente de la presencia de Dios. Y como Él sabe todo, sabe nuestras debilidades, sabe cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, conoce de nuestras ofensas, conoce de nuestros pecados. Por eso es muy importante que reconozcamos que le hemos ofendido, yo primero. Por eso le pido perdón a Dios por mis ofensas, le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, porque a veces quisiera uno verdaderamente decir otras palabras, otras cosas, pero a veces todavía nos falta amarrar más a este animal, como dice el canto. Qué hermoso es que Dios me siga ayudando a moldear mi carácter, ¿verdad? Y esa es una de las razones que yo predico. Muchas veces, no sé si a todos mis hermanos han pasado, pero a todos nos pasa, que hemos querido tirar la toalla. Hemos querido decir, ya no voy a predicar. Pero no se puede dejar de predicar cuando ya conoces a Dios, o más bien que te ha conocido. Cuando Dios te ha dado ese espíritu que debe de arder en tu ser, cuando oyes cosas y comentarios de personas que dices, no sé qué están diciendo, esa no es la verdad. Oigo a predicadores, o puedo oír inclusive a hermanos que dicen cosas y digo, eso no es la verdad. Eso no es, y no te puedes quedar callado. Tienes que hablar, porque Dios te ha puesto a ti para que hables de su palabra. Por eso es tan importante reconocer eso, que no podemos dejar de hablar de la verdad. Y sobre todo, no hablar mentiras a la gente. Hay muchos líderes religiosos, muchos engañan a la gente. Les roban sus dinero, les quitan todo lo que tienen y la gente los ve como si fueran siervos de Dios, pero no es cierto. Son siervos del diablo. Porque el propósito de la venida de Cristo es que todos juntos alcancemos la madurez. Pero esa madurez no se alcanza a través del placer. Tampoco la consigues no haciendo absolutamente nada. La madurez se consigue muy claramente a través del sacrificio de la carne, como Cristo lo hizo. Así es que yo quisiera que nos imaginemos a nuestro Salvador desde la parte superior del monte Olivet, hace más de 2000 años.
Jesús miraba a Jerusalén. Ante él se extendía una escena maravillosa, una ciudad hermosa, sosegada y pacífica. Elevó sus ojos al cielo y una claridad del cielo y las estrellas brillaban. Era lo suficientemente pacífica. Pero había unas escenas muy pesadas de los movimientos de las personas. Era la temporada de la Pascua. Ya Jerusalén era una ciudad muy desarrollada. Albergaba más personas de las que podría alojar. Eran los hijos de Abraham, que habían llegado de todas partes de los países civilizados para venir a esta gran fiesta nacional que ellos celebraban grandemente. Debido a que Jerusalén no podría albergar tanta gente, imagínense las casas de campaña que había alrededor de los jardines, viñedos, en todas las colonias dentro de la ciudad. Esta era la ciudad que nuestro Señor amaba. Con estos pensamientos en la mente Jesús, que Él estaba enfrente de la ciudad magnífica de edificios y templos, a la vista del puesta del sol que encendía las cúpulas de las torres y de los edificios, esta ciudad de Dios, el orgullo de los judíos, que eran la alegría y la admiración de Israel, pero los pensamientos de Cristo no eran tales. Porque Él les enseña en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, dice esto nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 19, vamos a ver qué dice Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: o si también tú conoces, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te excitarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este era el pueblo de Dios, los judíos. Jesucristo dice la palabra que Él lloró sobre esta ciudad. Él no lloró por los edificios, tampoco por los jardines, ni las calles. Él lloraba por su pueblo, porque lo que les iba a acontecer iba a ser algo muy triste, algo muy espantoso lo que iba a pasar. ¿Pero por qué? Dice el Señor: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Yo sé que ustedes entienden que este era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero ya no es ese pueblo. En estos días, nosotros somos el pueblo de Dios. Y yo me pregunto si ustedes pueden comprender esto, que estamos entendiendo el tiempo de nuestra salvación, que estamos entendiendo el tiempo que Dios nos llamó. ¿Estamos comprendiendo o estamos igual que ellos? ¿Usted qué opina, hermano? Reflexione por un momento. Cuando nosotros obedecimos el verdadero y completo evangelio, nosotros, aquí estamos, una familia, y estamos aquí, espero que todos estemos aquí por el evangelio. Y si tú estás aquí por tu hermano, porque tu mamá te trae, pues no estás en lo correcto. No estás pensando bien, no estás bien. Estamos aquí porque Dios nos llamó para vivir en este evangelio. Y no es porque nosotros
hayamos hecho algo. No es porque nosotros hayamos sido buenos. No tiene nada que ver con eso. Porque en otro caso, Dios nos hubiéramos nacido en un país muy miserable. Yo creo que todavía hay países muy pobres. En África, en América Latina. Dicen que Haití es el país más pobre. Quizás no hubiera tocado nacer allá. Pero nacimos aquí. En este país de tantas bendiciones materiales. Y donde yo me pongo a pensar, al haber entendido yo el Evangelio, y si yo, conociendo el Evangelio, y todos estos bienes materiales que Dios me da, los voy a usar para fornicar, los voy a usar para mentir, para robar, para hacer cada tontería, yo le pediría a Dios que mejor me llevara a un país pobre donde no hubiera ni teléfonos celulares. Si yo no voy a saber apreciar el Evangelio o la amistad que Dios me está ofreciendo, no tiene sentido. Porque a nosotros, entendiendo lo que entendemos, y usar esto que otros lo pudieran haber tenido para vivir y comer, y nosotros lo estamos usando para ofender a Dios, no tendría razón que Dios no estuviera todavía viviendo aquí en este mundo. Hermanos, Dios nos llamó a nosotros para que podamos vivir en este Evangelio. Y eso Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y lo voy a leer para que todos nos recordemos. En Efesios capítulo 1, es por eso que yo debo de entender este llamamiento que Dios me ha hecho. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué me escogió Dios? Para que fuéramos santos. Y ustedes saben que quizás si nos ponemos a pensar en eso, es lo que a lo mejor no tenemos nada. Porque el propósito del santo es apartarnos del mal. Dios nos escogió. ¿Y cómo sabemos que nos escogió? El 13 y 14 te lo dice. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros oímos la palabra de verdad. Oímos a Cristo, que es el evangelio, que es nuestra salvación, su muerte, sepultura y resurrección, y creímos, o sea, lo obedecimos, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Quién no entiende eso? Si usted dice, bueno, yo leo este libro, pero yo no sé nada de qué está bien, Dios no te está llamando ni entiendes nada. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios me bendijo desde arriba, desde antes de la fundación del mundo, y que me llamó para vivir en este evangelio. Y yo no sé si usted puede entender lo que se le viene a la mente cuando hablamos de evangelio. Crucifixión. Cuando viene la palabra en mi mente es crucificar a este animal. Ese es lo primero que te tiene que venir en tu mente. Si yo obedecí el evangelio es porque quiero aprender a crucificar este animal. Las personas que estudian la Biblia siempre hacen una pregunta diciendo, ¿verdad que ya en el Nuevo Testamento no tenemos que sacrificar animales? Me hacen reír cuando me hacen esa pregunta. Porque hay un animal más grande, que es este cuerpo, que hay que sacrificar. El animal carnal, donde salen todos los deseos pecaminosos, donde ofendemos a Dios. Y eso éramos nosotros, lo reconocemos. Cuando llevábamos aquella vida inútil, una vida sin propósito, sin entender. Hacíamos las mismas tarugadas que todo el mundo hacía. Nos engañábamos a las mujeres. Les decíamos que las queríamos y ni las queríamos. Las mujeres también engañaban. Así vive el mundo, engañando y viviendo una vida. Y todo eso
lo llaman bien, que está muy suave, pero eran puras mentiras, una vida inútil. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, perdón. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Ahorita me acordé, hay tanta gente que, no, mis ancestros, que mi padre hizo esto, que mi padre, que mi madre, le dan toda la gloria como si sus padres los van a salvar. O a veces invocan a los ancestros para que les ayuden en sus problemas. Puras mentiras todo eso, puras tradiciones. Sin sentido, no sé por qué dicen eso. La gente cuando muere, está establecido que el hombre muera y después viene el juicio. Pero Dios a nosotros nos rescató de esa manera de vivir. Y nos puso ahora en este evangelio para trabajar entre nosotros. Y quizás alguien me pueda decir, bueno, hermano, pues eso le pasó a ustedes como adultos, porque yo sí sé lo que fue andar en el mundo. Decía el hermano, no fue un criminal, pero sí ofendía mucho a Dios. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Por qué ellos están aquí? Ellos nunca han vivido en el mundo. ¿Qué hay de ellos? Pues los dos, ¿por qué vienen aquí? Háganse esa pregunta, jóvenes. Si usted es un joven que dice, yo nunca anduve en el mundo como mi papá. Yo nací en la iglesia, ¿verdad? Yo nunca conocí nada de eso que hablan ellos. Entonces, ¿qué te mantiene aquí? Tu fe. Yo voy a creer que tú vienes porque tienes fe, porque crees en Dios. David nunca conoció el mundo y sin embargo fue un joven de fe, también Timoteo. Bueno, por eso es que muchos jóvenes, cuando llegan a 18 años, dicen, bye bye, bye bye. Ok, pues, ¿quién sabe qué te enseñó tu papá y tu mamá? Porque también cuando los niños nacen dentro de la iglesia, es una responsabilidad muy grande de los padres de inculcarles, hey, aquí el que está en control es Dios. Aquí yo no mando, manda Dios. No, pero que a mí el maestro lo que diga y lo que diga el político, eso es su punto y aparte. Pero aquí dice la palabra de Dios esto y Él es el que tiene el control. Eso me enseñó el hermano cuando empezó a estudiar la Biblia con él. Me decía, hermano, si Jesucristo no es el director de su vida, el que está dirigiendo su vida es un tarugo, y ese era yo. Dije, ah, caray. Cuando nosotros tenemos hijos, les inculcamos la fe, pero aún así después de 18 o 20 años tienen el derecho de irse al mundo. ¿Por qué? Porque muchos consideran que vivir en el evangelio es demasiado costoso, especialmente en estos tiempos. Es que tengo que sacrificar mis deseos carnales, mis amistades, mis pasiones. Porque después de que obedecemos el evangelio, nos damos cuenta que no todo es color de rosa. Pero es importante cuando somos llamados, es porque entendimos el evangelio, el sufrimiento y la muerte por amor a nosotros. Y que así es como Él nos enseñó que vamos a tener una gran prueba. Nosotros vamos a ser probados. Solamente aquellos que son de fe van a ser probados. Tú has leído una escritura donde dice, o al menos que estemos reprobados. Dice, examinarlo todo, al menos que estemos reprobados. Pero una persona que está en la fe sabe muy bien que Dios va a aprobarlo. En Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo de 6 a 9, fíjate lo que dice, hermano. Te estoy diciendo a ti, al que dice que tú tienes fe, al que hemos entendido el evangelio. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas, ¿qué? Pruebas. Mira, ustedes saben que cuando entramos a la iglesia y obedecimos el evangelio, no sabemos a dónde vamos. Estamos alegres de haber conocido a una nueva familia. Pero ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, vas a tener que ser afligido en diversas, ¿qué? Pruebas. Satanás va a querer arrancarte tu salvación. Va a querer hacer pedazos tu vida, tu familia con toda. Y solamente porque tú estás diciéndole a tu cuerpo carnal, vamos a satisfacerlo. ¡Qué egoísmo! Díganme, hermanos, ¿dónde está el amor ahí?
El Señor te está diciendo, es necesario estas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entiéndalo, la fe es más preciosa que el oro. El oro es engañoso. Hoy somos ricos, mañana quizás no somos ricos. Pero si somos ricos en fe, ¿qué importa lo demás? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oh sí, vamos a pasar por un periodo difícil. Pero yo te pregunto, hermano, ¿dónde fundaste tu vida? ¿No fue en la roca? ¿No fue en la roca donde tú fundaste tu matrimonio, tu salvación? Él nos promete que va a haber lluvias, ríos, van a pegar con ímpetu, pero vas a mantenerte, porque tu vida fue fundada en Cristo. Y yo no creo que ninguno de ustedes sean hipócritas y que se hayan bautizado nomás por quedar bien con fulano de tal. Yo no creo eso. Yo creo que lo hicieron sinceramente. Pero tienen que entender que estas pruebas son necesarias. Porque cuando pase la prueba te vas a reír. Cuando pase la prueba y llegues a una vejez, vas a estar en paz con Dios. Vas a decir, hice lo posible. Y el diablo no me devoró. El diablo no me destruyó. Es muy importante que todos los hijos de Dios deben de entender eso, porque desde Abraham hasta hoy sabemos que esta vida no es lo que uno quiere. No es una vida color de rosa. Ay, discúlpeme si no saben traducir eso. Imaginémonos, o podemos quizás entender un poco de cómo los primeros cristianos eran perseguidos, eran encarcelados por predicar la palabra de Dios. Satanás los estaba atacando de una manera bruta. Los apedreaba, los mataba, los humillaba. Dicen que inclusive los llenaban con cera y los quemaban. Era una persecución bruta hacia el cristianismo en el primer siglo. Y lo he leído y lo creo, porque Jesucristo dijo en Marcos 13, la gran tribulación. Ay de aquellas, dice, que estén en cinta. Y cuando oigan de perseguir acá, dice, no regresen a su casa por nada, sino huyan, dice. Y los llevarán enfrente de las sinagogas y ahí pero no se preocupen, porque yo estaré con ustedes. Estas personas, nada que ver con nosotros. Estas personas tenían al diablo con el gobierno encima todos los días, atormentándolos para que dejaran de predicar a Cristo. Hay una parte en la Biblia donde Pedro lo meten a la cárcel un tiempo y lo querían golpear, pero un hombre llamado ahí Gamaliel dice, oigan, vamos a pararle, porque mira, si estos hombres son falsos, pues se va a acabar la historia, pero si son de Dios, estamos peleando contra Dios. Y le hablaron, le dijeron que los iban a dejar libres, pero que dejaran de predicar a ese Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A poco le vamos a hacer primero caso a los hombres antes que a Dios? Noten, check-in. Quizás también nosotros podemos comprender que el pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, pues no les gustó. Al momento sí les gustó, somos libres, pero como fueron metidos al desierto, nada agradable, nada agradable. Imagínate el calorón. ¿Qué vamos a comer, Moisés? ¿Nos trajiste aquí para comer qué, arena o qué vamos a comer aquí? ¿No les agradó nada? Quizás a Cristo tampoco le gustó lo que sufrió en este mundo. No le gustó, pero lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo, verdad? ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Me refiero, ¿dónde está tu sacrificio, hermano? Si Él lo hizo por nosotros, ¿dónde está el tuyo con tus hermanos, con tu familia? ¿Dónde está? Yo me acuerdo, les he dicho muchas veces que una vez le pregunté al hermano Mark, después de haberme bautizado,
yo no estaba contento con mi vida. Se suponía que después de bautizarme las cosas iban a cambiar, que todo iba a ser color de rosa, que a seguir a Cristo iba a tener paz, amor, armonía. Sin embargo, yo vivía un desastre en mi familia. Y yo le preguntaba al hermano, y quejándome con el hermano, y diciéndole todas mis quejas. El hermano era muy sabio. Cuando yo me quejaba, él no me decía nada. Me decía, no, pues sí está mal. Pero es que mira, y yo toda vez que me daba la razón, yo como que decía, te estoy diciendo, es como las cosas. Pero terminando el hermano me dijo, pero le voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué pasó, hermano? El que tiene a Dios no necesita nada. Ahí me caí para atrás. Me hizo sentir como que entonces yo no tenía a Dios. Porque parecía un niño chillón, quejándome. Y me dijo, el que tiene a Dios, hermano, dijo, no necesita nada. Yo sé que todos nosotros que hemos obedecido el Evangelio tenemos a Dios. Lo tenemos. Lo que pasa es que no acudimos a Él. Cuando se vienen las tentaciones, cuando se vienen los problemas, a Dios lo bajamos y nos vamos, o se va uno al mundo. No acudimos al Espíritu Santo. Ese es un problema muy grave que tenemos. Vamos a ver qué dice Pablo de esto en Hechos 20:22. En Hechos 20:22. Dice Pablo, ahora, he aquí, fíjese bien, ligado yo en espíritu. ¿Se fijan? Ligado en espíritu. Voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Estamos viendo un hombre que entendió por qué obedeció el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre sí entendió por qué obedeció el Evangelio. Dice Pablo que él estaba ligado al Espíritu, que iba a ir a Jerusalén sin saber lo que le iba a pasar. Pero sabemos que en Jerusalén lo quisieron matar. Sabemos que Jerusalén iba a tener tribulaciones y problemas. El Espíritu le está diciendo que va a dar testimonio y que le esperan prisiones y le esperan tribulaciones. Él dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos una persona, hermanos, que me enseña cómo es entender el Evangelio. Pablo estaba ligado al Espíritu y el Espíritu le está diciendo por todo lo que va a pasar. Oye, te van a quitar el carro, te van a quitar el celular, les van a quitar el Netflix, ya no van a tener dinero para gastar, o sea, puras cosas de estas nos van a quitar. Y el apóstol Pablo, que dice, mi misma vida diera por causa del Evangelio. Estaría listo para entregar el Evangelio y terminar con todo este misterio y ministro que Dios me ha dado de predicar ¿qué? El Evangelio. Entonces ahora, a mí no me gusta que un hermano me salga con que no entendió. A estas alturas del partido, venga usted y me diga, yo no he entendido. Y parece que no, pero lentamente, dice el hermano, así como Dios te dio el Espíritu Santo, Satanás te lo va quitando muy lentamente otra vez. Y cuando menos pensamos, estamos otra vez del lado contrario. Estamos del lado del enemigo otra vez. Satanás ha conquistado las almas. Entonces, hermanos, ¿qué estoy hablando? Claramente, ligado yo al Espíritu. ¿Por qué me voy a ligar al Espíritu, hermanos? Pues nosotros conocemos el fruto del Espíritu, ¿qué no? El fruto del Espíritu, el primero es amor, es paz, paciencia,
benignidad, bondad, armonía, balance. Pero entonces, ¿por qué no producimos eso? Porque simplemente podemos leer lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, pero no seguimos leyendo el 26. Gálatas 5, creo que es el 25. No, 24. Gálatas 5, 24 dice, fíjate bien lo que dice, hermano. Dice, pero los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Ay, qué difícil es eso!, ¿no? Yo no quisiera engañar a nadie, mi hermano, ni tampoco que me engañen. Si usted le dice a la gente allá afuera que usted es cristiano y no está viviendo una vida cristiana, usted está mintiendo, o yo estoy mintiendo. Dice claramente que los que son de Cristo han crucificado. Entonces, fíjate, a lo mejor todavía no llegamos a ser cristianos. Porque un cristiano, su meta o su deber, y rápido, dice el hermano, hay que salir de la etapa de la niñez. Esa hay que brincarla luego. Un cristiano debe de pasar esa etapa y crucificar sus deseos, sus pasiones carnales. Pero muchos de nosotros no queremos ligarnos al Espíritu Santo, porque no queremos. Queremos seguir causando problemas entre nosotros y también a la iglesia. Porque una iglesia que no está conectada al Espíritu Santo no nos ayuda para nada. Nomás anda buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Esto es lo que es de Cristo. Esto es lo de Él. Aquí es donde la locura de la predicación predicamos, porque para nosotros es salud, a los otros es locura, pero para nosotros es salvación. Pero a muchos no les gusta esto. No tienen el tiempo más que una hora, y después de la hora ya muchos no se quedan al estudio, se van. Ligado al Espíritu. El apóstol Pablo también me menciona una escritura en 2 de Timoteo 1:12. Vamos a ver qué dice ahí. 2 de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo le pregunto, y me pregunto yo a mí mismo, ¿qué padeces? Dice, yo sé por qué padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué es lo que padece la iglesia de Sur Tucson por Cristo? ¿Qué padecemos por Cristo? Hermano, si uno no padece por Cristo, entonces estamos disfrutando del deleite ¿de qué? Del pecado. No hay dos. O sea, si yo no estoy tratando de invocar a Dios que me ayude a crecer espiritualmente, que ayude a entender, por ejemplo, lo que me dijo una hermana, que qué significaba el ayuno, abstenencia. El ayuno es abstenencia. Hay ayuno físico y hay ayuno espiritual. El ayuno físico pues es para ahora, hoy en estos tiempos es para una dieta. Pero el ayuno espiritual es abstenencia de no dejar que entre porquería y tarugadas en mi mente. La otra vez una hermana me habló muy preocupada que los hijos estaban viendo puras tarugadas en el teléfono, puras tonterías. La otra vez otra hermana me comentó que una jovencita de aquí de la iglesia avienta el dedo en el internet. Estamos hablando de miembros de la iglesia. No estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con la iglesia, porque si pusiéramos un balance, a lo mejor la gente de afuera está portando mejor que nuestros jóvenes de la iglesia. Y dices tú, ¿cómo es posible? O sea que nosotros, al haberles dado todo a estos hijos, los echamos a perder completamente. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificar nada. Y luego las madres, no, ¿por qué? Bueno, la gente piensa que si disciplinamos a los hijos es malo. Pero también darles todo es malo. Así es que, pero ya un joven de 13 años, de 12 años ya entiende, ya no es un niño. Un niño es un niño de 6 años para abajo. Un joven ya de 10, 12 ya entiende, ya razona. Ya dile, hey, mira, si no quieres ni modo. Pero este es el camino de vivir en el Evangelio y tenemos que padecer.
porque queremos alcanzar esos frutos tan anhelados. Así es que en estos tiempos ya no queremos padecer. Y si no quieren estar ligados al Espíritu, pues no vamos a padecer, porque cuando uno se liga al Espíritu, empieza a padecer. Haz de cuenta, me ligo al Espíritu, empiezo a estudiar más, me empiezo a enfocar más en la palabra, no le doy tiempo a la carne. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Porque digo, si verdaderamente quisieras vivir en la carne, ¿por qué te quejas? Porque el mundo te trae problemas. El mundo es injusto. Porque ahora ya no quieres seguir. Has traído muchos problemas a tu vida, a tu familia. Ahora en este tiempo dices que hay problemas. Y no fue porque estabas ligado al Espíritu Santo. No fue por eso. Fue porque estabas ligado al mundo carnal, al internet. Así es que, ¿por qué es importante lo que digo, hermano? Porque hoy debemos de entender con Dios en las buenas y en las malas. Y yo eso se lo dije a Dios desde un principio. Si hoy la iglesia está en muy malas condiciones, hoy la iglesia tiene que tomar su decisión de no apartarse de Dios. De seguir, si estamos en las malas, hay que seguir con más ganas. Hay que levantarnos, porque como digo, se puede perder una batalla, pero la guerra no ha terminado. Estamos aquí todavía. Estamos aquí todavía vivos y estamos aquí enfrente de la presencia de Dios. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos prometerle cosas a Dios. Necesitamos hablar con Él sinceramente y decirle qué es lo que queremos hacer con nuestra alma. Ya no estoy hablando con tu cuerpo porque se lo van a tragar los gusanos. Con tu alma. Porque a partir de tu alma viene la paz y la salvación. Si tu alma está triste, es porque le hemos fallado a Dios. ¿Por qué queremos vivir en dos mundos? Nos comportamos como si no tenemos que sufrir nada. Vivimos así, como los demás. No, desde que entendimos el Evangelio, debemos de aprender que uno tiene que ir aprendiendo a sacrificar para poder vivir. Tenemos que aprender a dejar de hacer cosas que nos están afectando mucho. Sacrificio, todo para vivir para Dios o vivir para el placer. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 8, quiero decirte una cosa, lo que dice Pablo de ellos. 1 Corintios 4, 8. Dice así: ¿ya estás saciados? ¿Ya estás ricos? Si nosotros reináis, ojalá reináises, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Dice, ya, te la voy a poner más fácil. ¿Ya están saciados? ¿Ya comieron? ¿Ya están ricos? Si nosotros están reinando, están controlando sus miembros carnales, ojalá los controlen, para que nosotros también juntos con ustedes los controlemos. Pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas nosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y los soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imiten. Fíjate nada más lo que está diciendo Pablo, que lo imitemos en esto. Cuando no puedes ni obedecer a tu madre que saque la basura. Hijo, saca la basura. A veces que uno también como hombre, uno también como adulto. El Señor nos dice, no hagas esto, y camina por aquí, y también. A veces que andamos metiendo las 4 patas. O sea que no estoy diciendo que nomás los jóvenes,
porque desde el más pequeño hasta el más grande estamos mal ante Dios. Hermanos, el problema que está pasando, que no estamos viviendo en ese gozo, estamos como que estamos engañados. Estamos pensando que las riquezas nos traen el gozo. Las riquezas nos traen la paz, la tranquilidad. Esa es una mentira. Más mentira como la hemos escuchado. El apóstol Pablo, voy a terminar con lo que dice el apóstol Pablo en esta escritura y analicemos lo que dice el apóstol Pablo. En Filipenses 4:13. En Filipenses 4:13. Esta es una escritura del cual todos debemos de alcanzar a llegar, luchar por llegar. Dice así. Filipenses capítulo 4, el 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo me enseña una cosa muy interesante cuando dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. ¿Sabes por qué Pablo aprendía a contentarse con o sin? Porque este hombre había madurado espiritualmente. No andaba pecando, no andaba practicando los deseos carnales. Es un proceso aprender a vivir. El apóstol Pablo aprendió a vivir muy pronto, quizás porque él fue lleno del Espíritu Santo, quizás porque se dio cuenta de que su vida era pura vanidad y que él fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Él, con esos defectos, no sabía vivir. Al ser blasfemo o perseguidor, no estaba viviendo. Hoy, con esos defectos y más, decimos nosotros que vivimos, pero eso es mentira. ¿Pero vivimos para quién? Si yo, por ejemplo, no aprendo a vivir como Dios me está mandando, estoy pensando que mis defectos me hacen vivir. Mis debilidades, mis deseos carnales me hacen vivir. Te están matando, hermano, nos están matando. Por eso es muy claro lo que pasa hoy en día. Dios, si vives para la carne, en la carne vamos a cegar muerte, problemas, enfermedades mentales y físicas. Si vivimos para el Espíritu, si eso es saber vivir para el Espíritu, entonces vamos a tener un balance, amor y madurez. Dios nos llamó para esa promesa, para alcanzar la promesa de la vida eterna y para vivir para el Espíritu, no para la carne, porque si vivo para la carne no voy a alcanzar nada. Pues espero que esto que Dios me dio les haya ayudado y que sepan muy bien que si usted obedeció el Evangelio fue para matar este animal. Y si es que hay una persona aquí que ya sabe y quiere matar, esa es su enfermedad, tu cuerpo carnal. Te va a hacer pedazos. Y si quieres crucificarlo, tienes que empezar en el bautizo. Ahí empieza la verdadera circuncisión. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y que les dé entendimiento. Vamos a entonar un himno de invitación que se ha escogido. Y si esa es la invitación que te hace Dios, pásala al frente. Que Dios los bendiga.